la piel arrancada del cuerpo centímetro a centímetro mientras aún estás vivo. Una cruz, no como la de tu maestro, sino invertida, prolongando la agonía mientras la sangre corre hacia la cabeza. ¿Por qué alguien soportaría eso? ¿Qué idea, qué convicción, qué persona podría valer un dolor tan inimaginable? Esta no es solo una pregunta histórica, es una cuestión que nos confronta en el núcleo de lo que significa ser humano. Y para encontrar respuestas, vamos a mirar los momentos finales de aquellos cuyas vidas y muertes moldearon el mundo, los apóstoles. En este análisis, investigaremos los relatos sobre los destinos de cada uno de los 12 apóstoles. Además de otras figuras cruciales, separaremos lo que está explícitamente registrado en la Biblia, lo que se atribuye a tradiciones antiguas y lo que puede ser corroborado por historiadores de la época. El objetivo no es presentar especulaciones como hechos, sino ofrecer una visión clara y fundamentada de las fuentes disponibles. Si te interesan las investigaciones profundas, considera suscribirte para seguir nuestras futuras reflexiones. Nuestro enfoque está basado en una investigación cuidadosa de fuentes primarias, como los textos bíblicos, y secundarias, incluyendo los escritos de historiadores de la Iglesia primitiva, como Eusebio de Cesarea, y relatos de tradiciones consolidadas a lo largo del tiempo. No pretendemos tener respuestas definitivas para misterios de 2000 años, sino presentar las evidencias de manera honesta, respetando la complejidad del tema. Para entender la brutalidad de estos relatos, primero es necesario comprender el contexto político y religioso del Imperio Romano en el siglo I, un entorno donde las nuevas religiones eran vistas con sospecha y la lealtad al emperador era primordial. La negativa de los primeros cristianos a adorar a los dioses romanos y al propio César no se consideraba una simple diferencia teológica, sino un acto de traición política. El Imperio Romano, a pesar de su fama por la ingeniería, la ley y el orden, era un lugar de contrastes extremos. La Pax Romana garantizaba estabilidad, pero esa paz se mantenía con una fuerza militar implacable y una política de tolerancia religiosa condicional. Las religiones eran permitidas siempre que no desafiaran la autoridad de Roma o la divinidad del emperador. El cristianismo primitivo, con su afirmación de un único rey y señor, Jesús, chocaba directamente con este sistema. Los conceptos fundamentales que motivaron la persecución eran, por lo tanto, más políticos que puramente religiosos. La acusación de ateísmo, frecuentemente lanzada contra los cristianos, suena extraña hoy, pero en aquella época significaba la negativa a reconocer el panteón romano. Esto se veía como una amenaza al orden cósmico y social, un insulto a los dioses que se creía protegían el imperio, convirtiendo a los cristianos en chivos expiatorios para desastres naturales y crisis militares. Existen diferentes perspectivas sobre la intensidad y continuidad de estas persecuciones. Algunos historiadores argumentan que fueron brotes esporádicos y localizados, dependiendo del capricho del gobernador local, mientras que otros señalan persecuciones sistemáticas y a gran escala, especialmente bajo emperadores como Nerón y Domiciano. Ambas visiones probablemente contienen parte de la verdad, reflejando una realidad compleja y variable a lo largo del vasto territorio romano. Imagina ser un ciudadano común en una ciudad como Roma o Éfeso. Ves a este nuevo grupo que se reúne en secreto. Habla de un rey que no es César y se niega a participar en los festivales públicos en honor a los dioses. Los rumores se extienden, las acusaciones de prácticas inmorales surgen de la incomprensión de sus rituales. La sospecha y el miedo rápidamente se transforman en hostilidad abierta, creando un ambiente peligroso para cualquier seguidor declarado del camino. Este caldero de tensiones políticas, sociales y religiosas
formó el escenario donde los apóstoles llevaron a cabo sus misiones. No eran solo predicadores de una nueva fe, sino navegantes en aguas turbulentas, donde cada palabra y cada acto podían ser interpretados como una afrenta al poder establecido. Es en este contexto de peligro inminente que surge el primer mártir cristiano prominente, no uno de los 12, sino un hombre cuyo discurso sellaría su destino. La primera muerte que conmocionó a la naciente comunidad cristiana, detalladamente registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue la de Esteban. No era uno de los 12 apóstoles originales, sino uno de los 7 diáconos elegidos para servir a la comunidad en Jerusalén. Descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, su predicación elocuente y sus milagros atrajeron la ira de miembros de varias sinagogas. El enfrentamiento de Esteban con las autoridades religiosas judías es un ejemplo claro del conflicto ideológico de la época. Fue acusado de blasfemia contra Moisés y contra Dios, una acusación extremadamente grave. En su defensa, registrada en Hechos 7, Esteban no se retracta. Por el contrario, repasa la historia de Israel, acusando a sus líderes de resistir continuamente al Espíritu Santo, al igual que sus antepasados habían perseguido a los profetas. Su retórica incendiaria alcanzó su clímax cuando afirmó tener una visión de Jesús de pie a la derecha de Dios. Para el Sanedrín, la más alta corte judía, esto fue la prueba final de su blasfemia. La reacción fue inmediata y visceral. La multitud, enfurecida, arrastró a Esteban fuera de la ciudad y lo apedreó hasta la muerte, una forma de ejecución prescrita en la ley mosaica para ciertos crímenes. Es crucial notar la presencia de una figura en este evento, un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Él consintió en la muerte de Esteban, custodiando las vestiduras de los ejecutores. Este momento marca el inicio de una persecución feroz contra la iglesia en Jerusalén, liderada por el propio Saulo, que obligó a muchos cristianos a dispersarse por las regiones de Judea y Samaria. La muerte de Esteban sirvió como un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Es considerado el protomártir, el primero en morir por su fe en Cristo. Sin embargo, su sacrificio no silenció el mensaje. Por el contrario, la dispersión que siguió ayudó a difundir el Evangelio más allá de Jerusalén. Pero la violencia ahora se dirigiría al círculo más íntimo de Jesús, y el primero de los 12 en encontrar un destino similar sería una figura prominente. El primero de los 12 apóstoles en enfrentar el martirio fue Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Su muerte es uno de los pocos martirios apostólicos registrados directamente en el Nuevo Testamento, lo que le confiere una certeza histórica que muchos otros relatos no tienen. El libro de los Hechos, capítulo 12, relata el evento de manera sucinta y brutal. Por aquel tiempo, el rey Herodes Agripa I mandó arrestar a algunos que pertenecían a la iglesia con la intención de maltratarlos, y ordenó matar a Santiago, hermano de Juan, a filo de espada. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernaba Judea bajo la autoridad romana. Su persecución a la iglesia parece haber sido un movimiento políticamente astuto, con el objetivo de complacer a los líderes judíos hostiles al creciente movimiento cristiano. Matar a una figura de liderazgo como Santiago, uno de los 3 apóstoles del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan, sería un golpe significativo para la comunidad. La expresión a filo de espada indica una ejecución por decapitación. Este método era común para ciudadanos romanos y en ejecuciones militares, pero también lo usaban las autoridades locales para crímenes capitales. La muerte de Santiago, ocurrida alrededor del 44 d.C. en Jerusalén, fue rápida, pública y destinada a servir de ejemplo. No hubo un juicio prolongado ni un discurso de defensa como en el caso de Esteban.
fue una demostración de poder del Estado. El relato bíblico continúa, mostrando que la ejecución de Santiago complació tanto a los opositores de la Iglesia que Herodes Agripa I decidió arrestar también a Pedro, planeando ejecutarlo después de la Pascua. Esto demuestra cuán precaria era la situación de los apóstoles en Jerusalén. Ya no eran solo un grupo religioso disidente, eran vistos como una amenaza política que debía ser erradicada con fuerza. El martirio de Santiago estableció un precedente sombrío. A partir de ese momento, quedó claro para los otros apóstoles que la gran comisión de difundir el Evangelio hasta los confines de la tierra vendría con un costo potencialmente letal. El destino de Pedro, que escapó milagrosamente de la prisión en esa ocasión, solo sería postergado, y la tradición nos cuenta una historia igualmente dramática sobre su fin, en un escenario aún mayor, el corazón del propio imperio. El viaje del apóstol Pedro, de pescador de Galilea a líder de la iglesia en Jerusalén, culmina, según la tradición, en la capital del Imperio Romano. Aunque el Nuevo Testamento no describe su muerte, las fuentes cristianas primitivas son casi unánimes en afirmar que fue martirizado en Roma durante la persecución del emperador Nerón entre el 64 y el 67 d.C. Esta persecución fue una reacción al gran incendio de Roma, del cual Nerón culpó a los cristianos. El historiador de la Iglesia Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, cita al teólogo Orígenes de Alejandría del siglo III, quien proporciona un detalle impactante sobre la ejecución de Pedro. Según Orígenes, Pedro, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor, Jesucristo, habría pedido ser crucificado cabeza abajo. Este acto de humildad final se convirtió en la imagen más icónica asociada con su martirio. La crucifixión era una de las formas más crueles y humillantes de ejecución romana, reservada para esclavos, rebeldes y los peores criminales. La inversión del cuerpo haría la muerte aún más agonizante, con la presión sobre los pulmones y el flujo de sangre hacia la cabeza causando una asfixia lenta y dolorosa. Si la tradición es precisa, la elección de Pedro refleja una profunda devoción y una aceptación completa de su destino como seguidor de Cristo. Las evidencias arqueológicas también brindan cierto respaldo a la presencia y muerte de Pedro en Roma. Las excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, revelaron una necrópolis del siglo I, y dentro de ella, una tumba sencilla adornada con grafitis cristianos posteriores que invocan el nombre de Pedro. Aunque la identificación de los huesos encontrados es debatida, la ubicación de la tumba en el lugar tradicional de su martirio es considerada significativa por muchos estudiosos. La muerte de Pedro en Roma, el centro del poder que él desafiaba con su predicación, representa el enfrentamiento final entre el mensaje del Evangelio y la autoridad imperial. Su martirio no fue el fin de su influencia. Por el contrario, lo transformó en una figura fundamental para la Iglesia de Roma. Y no estaba solo. La misma ola de persecución neroniana cegaría la vida de otra figura monumental del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, anteriormente Saulo de Tarso el perseguidor, tuvo un destino entrelazado con el de Pedro, según la tradición. También habría sido martirizado en Roma durante la misma persecución de Nerón. Sin embargo, el método de su ejecución fue diferente, un reflejo directo de su estatus legal. Pablo era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio que le otorgaba ciertos derechos incluso cuando era condenado a muerte. La ciudadanía romana protegía a un individuo de las formas más degradantes de castigo, como la crucifixión o la flagelación. Por lo tanto, en lugar de ser crucificado como Pedro, la tradición, respaldada por escritores como Eusebio y Tertuliano, sostiene que Pablo fue decapitado.
La decapitación se consideraba una forma de ejecución más rápida y honorable, un privilegio otorgado a los ciudadanos romanos condenados por crímenes capitales. El Nuevo Testamento termina la historia de Pablo en arresto domiciliario en Roma, esperando juicio ante el emperador. Sus cartas posteriores, como Subres Timoteo, escritas desde la prisión, revelan a un hombre consciente de que su fin estaba cerca. Escribe: porque ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida está próximo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas palabras finales pintan el retrato de un hombre que enfrentó la muerte no con miedo, sino con la convicción de una misión cumplida. Su viaje lo llevó por todo el Mediterráneo, fundando iglesias, escribiendo epístolas que formarían una parte sustancial del Nuevo Testamento y defendiendo su fe ante gobernadores, reyes y finalmente las más altas autoridades de Roma. El lugar tradicional de su ejecución es conocido como Tre Fontane, Tres Fuentes en Roma, donde una leyenda dice que su cabeza decapitada dio 3 saltos, creando una fuente en cada lugar. Aunque es una leyenda piadosa, el lugar de su sepultura, en la Basílica de San Pablo Extramuros, es una tradición muy antigua. La muerte del gran apóstol de los gentiles, al igual que la de Pedro, consolidó el estatus de Roma como un centro de martirio y peregrinación para la fe cristiana. Mientras que las muertes de Pedro y Pablo en Roma están respaldadas por una fuerte tradición histórica, los destinos de muchos otros apóstoles están envueltos en mayor misterio, basados en relatos posteriores y a veces contradictorios. Es el caso de Andrés, el hermano de Pedro. La tradición afirma que su obra misionera lo llevó a Escitia y a Grecia, específicamente a la ciudad de Patras, en Acaya, donde encontró su fin. El texto apócrifo conocido como los Hechos de Andrés, aunque no se considera canónico, proporciona un relato detallado y dramático de su martirio. Según esta fuente, Andrés fue condenado a muerte por el procónsul romano Egeates por convertir a su esposa y hermano al cristianismo. La forma de su ejecución es particularmente notable. Habría sido atado, no clavado, a una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. La intención de atarlo en lugar de clavarlo era prolongar su sufrimiento. La tradición relata que Andrés permaneció vivo en la cruz durante 2 o 3 días, utilizando ese tiempo para predicar continuamente a la multitud que se reunía. Su resistencia y su mensaje frente a una agonía tan extrema habrían dejado una impresión imborrable en aquellos que presenciaron el evento, transformando su ejecución en un acto final de evangelismo. La elección de la cruz en forma de X o crux decusata es otro elemento distintivo de su historia. Al igual que la petición de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, la muerte de Andrés en una cruz de forma diferente se ve como un acto de humildad, evitando una imitación exacta de la crucifixión de Cristo. Este símbolo se convirtió en algo inseparablemente ligado a él, siendo incorporado a la bandera de Escocia, cuyo santo patrono es San Andrés. La historia de Andrés, aunque depende de fuentes extrabíblicas, ilustra un patrón recurrente en las tradiciones sobre los apóstoles. Sus misiones los llevaron a tierras lejanas, donde su enfrentamiento con las autoridades locales resultó en martirio. Cada historia, con sus detalles únicos de sufrimiento y valentía, sirvió para inspirar a las comunidades cristianas posteriores. Este patrón se repetiría con otro apóstol cuya jornada lo llevó aún más al este: Tomás. El apóstol Tomás, a menudo recordado por su duda inicial sobre la resurrección de Jesús, está tradicionalmente asociado con una de las misiones apostólicas más lejanas. Relatos antiguos, especialmente los encontrados en los Hechos de Tomás, un texto apócrifo del siglo III, afirman que su viaje misionero lo llevó hasta la India.
Allí estableció varias comunidades cristianas, conocidas hoy como los cristianos de Santo Tomás, que mantienen una presencia continua en la región de Kerala. La tradición india sostiene que el ministerio de Tomás fue exitoso, pero también generó la oposición de líderes religiosos locales. Su martirio habría ocurrido cerca de la actual ciudad de Chennai, anteriormente Madrás. La versión más común de la historia relata que fue confrontado por sacerdotes brahmanes mientras oraba en una colina. Sintiéndose amenazados por su creciente influencia, lo habrían matado con una lanza. El lugar, hoy conocido como el Monte de Santo Tomás, se convirtió en un importante centro de peregrinación. La Basílica de Santo Tomás, en Chennai, fue construida sobre lo que se cree que es su tumba, convirtiéndose en uno de los pocos lugares de sepultura de apóstoles fuera del Oriente Medio y Europa. La persistencia de la comunidad cristiana local, con sus tradiciones y liturgias antiguas, sirve como un testimonio vivo del legado atribuido a Tomás. Aunque los Hechos de Tomás contienen elementos fantásticos y gnósticos, la esencia de su misión en la India es considerada plausible por muchos historiadores. Las rutas comerciales entre el Imperio Romano y la India estaban bien establecidas en el siglo I, haciendo que tal viaje fuera viable. La historia de Tomás, el apóstol de la India, es un poderoso recordatorio de la naturaleza global de la Comisión Apostólica desde sus inicios. Su fin, atravesado por una lanza, es otro ejemplo de la variedad de muertes brutales que la tradición atribuye a los seguidores de Jesús. Cada relato, ya sea la cruz, la espada o la lanza, añade una capa al tapiz del martirio cristiano primitivo. La narrativa continúa con otros apóstoles cuyos destinos, aunque menos documentados, no son menos trágicos como Felipe y Mateo, cuyas historias nos llevan a otras partes del mundo conocido. Las tradiciones sobre los destinos de los apóstoles Felipe y Mateo también los sitúan en tierras lejanas, enfrentando la hostilidad de culturas paganas. Felipe, que no debe confundirse con Felipe el Evangelista, habría predicado en Frigia, una región en la actual Turquía. La tradición, según lo registrado por fuentes como los Hechos de Felipe, afirma que fue martirizado en la ciudad de Hierápolis. Según estos relatos, el ministerio de Felipe en Hierápolis entró en conflicto con el culto local a una serpiente o dragón. Tras la destrucción del ídolo pagano, el procónsul y los sacerdotes, enfurecidos, ordenaron su ejecución. Las descripciones de su muerte varían. Algunas versiones dicen que fue crucificado, mientras que otras, posiblemente más precisas, afirman que fue colgado cabeza abajo por los tobillos en un gancho y apedreado. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, también tiene un destino cubierto por tradiciones variadas. Su campo misionero se asocia frecuentemente con Etiopía o Persia. Una de las tradiciones más persistentes, relatada en obras como La Leyenda Dorada, afirma que fue martirizado en Etiopía. Habría sido asesinado por orden del rey Hirtaco tras reprenderlo por desear a su propia sobrina, que se había convertido en monja. El método de la muerte de Mateo también se describe de varias maneras, reflejando la incertidumbre de las fuentes. Algunas tradiciones dicen que fue asesinado a espada o con una alabarda mientras estaba en el altar, transformando el lugar de culto en el escenario de su martirio. Otras versiones sugieren que fue quemado o decapitado. A pesar de las inconsistencias en los detalles, el tema central permanece: una muerte violenta como consecuencia de su predicación. Estas historias, aunque carecen de la confirmación histórica de Pedro o Santiago, fueron inmensamente importantes para las primeras comunidades cristianas. Proporcionaban modelos de valentía y perseverancia, mostrando que la fe era algo por lo que valía la pena vivir y morir. Las narrativas de los martirios de Felipe y Mateo reforzaban la idea de un conflicto inevitable entre el Evangelio y los poderes del mundo.
un conflicto que también definiría el destino de otros miembros del grupo apostólico. La exploración de los destinos de los apóstoles nos lleva a Santiago, hijo de Alfeo, y a Judas Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago. Las tradiciones sobre estos dos apóstoles están frecuentemente entrelazadas, sugiriendo que podrían haber realizado misiones juntos. Las fuentes sobre sus ministerios y muertes son escasas y, a veces, confusas, lo que lleva a diferentes versiones de sus martirios. Santiago, hijo de Alfeo, es una figura particularmente enigmática en el Nuevo Testamento, a veces identificado con Santiago el Menor. Una tradición lo asocia con el ministerio en Siria y Persia. Según algunos relatos, como los del historiador Nicéforo Calisto, fue crucificado en la ciudad de Ostracina, en el Bajo Egipto, mientras predicaba el Evangelio. Otra tradición afirma que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén, aunque esta historia se confunde frecuentemente con la de Santiago el Justo. Judas Tadeo, autor de la Epístola de Judas, es tradicionalmente acreditado con misiones en Mesopotamia, Libia y Persia. La tradición más fuerte, compartida con el apóstol Simón el Celote, sitúa sus ministerios finales juntos en Persia. Allí habrían confrontado a sacerdotes paganos y se negaron a adorar sus ídolos, lo que llevó a su condena a muerte. Según los Hechos de Simón y Judas, Tadeo fue asesinado a golpes con una clava, un tipo de garrote pesado, mientras que Simón el Celote fue aserrado por la mitad. Esta representación brutal del martirio de Judas Tadeo hizo que la clava se convirtiera en su símbolo iconográfico en el arte cristiano. A menudo es invocado como el santo patrono de las causas perdidas y desesperadas, quizás un reflejo de la naturaleza aparentemente imposible de sus misiones. A pesar de la incertidumbre que rodea los detalles específicos, estas tradiciones pintan un cuadro consistente de dedicación y sacrificio. Los apóstoles son retratados como hombres que tomaron en serio su comisión, viajando a los rincones más remotos del mundo conocido, sabiendo que la hostilidad y la muerte eran resultados probables. La historia de Simón el Celote, compañero de misión de Judas Tadeo, añade otra capa de brutalidad a este tapiz de martirio. Simón el Celote es una de las figuras más intrigantes entre los 12. El epíteto celote sugiere una posible afiliación pasada con el movimiento judío radical que se oponía ferozmente al dominio romano. Si esto es cierto, su transformación en un seguidor de Jesús que predicaba el amor a los enemigos es aún más notable. Las tradiciones sobre su ministerio y muerte son variadas, pero la más prominente lo une al apóstol Judas Tadeo. Como se mencionó, la tradición occidental más fuerte sitúa a Simón y Judas Tadeo en una misión conjunta en Persia. Tras un ministerio exitoso que resultó en muchas conversiones, incluido el rey local, habrían despertado la furia de los sacerdotes paganos. Capturados y llevados a un templo del sol, se les ordenó que sacrificaran a los ídolos. Al negarse, fueron martirizados por la multitud enfurecida. El método de la muerte de Simón es particularmente horrendo. La tradición, inmortalizada en el arte cristiano, afirma que fue aserrado por la mitad. Esta forma de ejecución, aunque rara, era conocida en el mundo antiguo por su extrema crueldad. La imagen de Simón el Celote con una sierra se convirtió en su atributo iconográfico, un símbolo sombrío de su fidelidad hasta la muerte. Sin embargo, otras tradiciones sitúan a Simón en lugares diferentes. Fuentes coptas y etíopes sugieren que predicó en África y fue crucificado en Samaria. Otras aún afirman que viajó a la Britania romana y fue martirizado allí. Esta diversidad de relatos destaca la dificultad de rastrear con certeza el destino final de muchos de los apóstoles.
cuyas historias fueron preservadas principalmente a través de la tradición oral durante varias generaciones. Lo que permanece constante en todas las versiones es la creencia de que Simón, al igual que sus compañeros, selló su testimonio con su propia sangre. El viaje del revolucionario político al mártir espiritual encapsula la transformación radical que estaba en el núcleo del mensaje apostólico. Su historia, de celo político a sacrificio espiritual, nos lleva a considerar a otros apóstoles cuyos fines también son objeto de tradiciones diversas y fascinantes, como Bartolomé. El apóstol Bartolomé, frecuentemente identificado con Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, es otra figura cuyo ministerio y martirio son descritos por tradiciones antiguas. Las fuentes, incluidas las de Eusebio, sugieren que viajó al este, posiblemente a la India y más prominentemente a Armenia. De hecho, es considerado, junto con Judas Tadeo, el santo patrono de Armenia, la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial del Estado. Su misión en Armenia habría estado marcada por un gran éxito, incluyendo la conversión del rey Polimio y su esposa. Sin embargo, este éxito provocó la ira del hermano del rey, Astíages, que permaneció fiel a las creencias paganas. Tras la partida de Polimio del reino, Astíages ordenó el arresto y la ejecución de Bartolomé. El método de su martirio es uno de los más terribles registrados en la hagiografía cristiana. La tradición más difundida y gráficamente representada en el arte, como en el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, afirma que Bartolomé fue desollado vivo. La remoción de la piel mientras la víctima aún está consciente es una forma de tortura y ejecución de una crueldad inimaginable. Después de ser desollado, algunas tradiciones añaden que fue decapitado para asegurar su muerte. Esta narrativa brutal sirvió como un poderoso símbolo de la renuncia total y el sufrimiento en nombre de la fe. La imagen de San Bartolomé, sosteniendo su propia piel, se convirtió en un recordatorio visual impactante del precio del discipulado. A pesar de la naturaleza horrenda de su supuesto fin, su historia es fundamental para la identidad cristiana de Armenia y para la comprensión de la expansión de la fe hacia el este. Las historias de martirio que hemos analizado hasta ahora son impresionantes. Esta distinción entre lo que es relato bíblico y lo que proviene de la tradición posterior es fascinante. ¿No cree? Deja un comentario abajo diciéndonos cuál de estas narrativas te sorprendió más hasta ahora y por qué. La diversidad de estos relatos muestra cómo diferentes culturas registraron el impacto de los apóstoles. Sin embargo, no todos los 12 tuvieron un fin violento. Uno de ellos tuvo un destino completamente diferente. Aquí tienes la traducción al español del segmento proporcionado del guión, manteniendo el tono, la precisión y el impacto emocional del texto original. He traducido desde la introducción sobre Juan hasta el final del segmento, incluyendo las reflexiones sobre los martirios y el declive de Salomón. Si necesitas que continúe con alguna otra parte, que resuma o que adapte algo en particular, avísame. En medio de un tapiz de martirios brutales, la historia del apóstol Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, destaca como una notable excepción. La tradición de la iglesia primitiva, respaldada por figuras como Ireneo y Eusebio, es unánime al afirmar que Juan fue el único de los 12 apóstoles en morir de vejez. Sin embargo, su largo camino no estuvo exento de persecución y sufrimiento. Fuentes antiguas, como las de Tertuliano, relatan que, durante la persecución del emperador Domiciano, a finales del siglo I, Juan fue llevado a Roma. Allí habría sido milagrosamente preservado tras ser arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Al ver que no podían matarlo, las autoridades romanas lo exiliaron a la isla de Patmos, una pequeña y rocosa isla prisión en el mar Egeo. Fue durante su exilio en Patmos
que Juan recibió las visiones apocalípticas que registró en el libro del Apocalipsis, la última obra del Nuevo Testamento. Este periodo de aislamiento y sufrimiento se convirtió en el escenario para una de las revelaciones teológicas más profundas y complejas de la Biblia. El exilio, destinado a silenciarlo, terminó amplificando su voz a través de los siglos. Tras la muerte de Domiciano, en el 96 d.C., Juan fue liberado y, según la tradición, viajó a Éfeso, un importante centro cristiano en Asia Menor. Allí habría vivido hasta una edad avanzada, pastoreando a la iglesia, escribiendo sus epístolas y el evangelio que lleva su nombre. Su muerte habría ocurrido pacíficamente, rodeado por su comunidad, en algún momento cerca del final del siglo I. La vida de Juan ofrece un contrapeso crucial a las historias de martirio. Demuestra que la fidelidad a Cristo no resultaba invariablemente en una muerte violenta. Su legado no fue sellado por un momento de sacrificio sangriento, sino por una vida entera de testimonio, enseñanza y liderazgo. Su longevidad le permitió combatir las primeras herejías y consolidar la teología cristiana para las generaciones futuras. Pero hay otra figura cuyo fin es igualmente trágico, aunque por razones completamente diferentes: Judas Iscariote. El fin de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, es uno de los eventos más sombríos y trágicos del Nuevo Testamento. A diferencia de los otros apóstoles, cuya muerte es vista como un testimonio de fe, la de Judas es un relato de desesperación y remordimiento. Curiosamente, la Biblia presenta dos relatos ligeramente diferentes sobre las circunstancias exactas de su muerte, lo que ha generado debate y análisis a lo largo de los siglos. El primer relato, y el más conocido, está en el Evangelio de Mateo. Tras ver que Jesús había sido condenado, Judas es tomado por un profundo remordimiento. Intenta devolver las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, declarando: «Pequé, pues traicioné sangre inocente». Cuando rechazan su gesto, Judas arroja el dinero en el templo, sale y se ahorca. El segundo relato se encuentra en el libro de los Hechos, en el discurso de Pedro sobre la necesidad de reemplazar a Judas. Pedro describe un fin diferente y más gráfico. Afirma que Judas adquirió un campo con la recompensa de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Este campo pasó a ser conocido como Aceldama, que significa campo de sangre. Los estudiosos han intentado armonizar estas dos versiones. Una teoría popular sugiere que Judas se ahorcó, como en Mateo, y que posteriormente su cuerpo en descomposición cayó, tal vez debido a la rotura de la cuerda o la rama, y se reventó en el suelo, como en Hechos. Independientemente de los detalles macabros, el núcleo de la historia es el mismo: una muerte solitaria, impulsada por la culpa y la desesperación. La historia de Judas sirve como un cuento de advertencia dentro de la narrativa cristiana. Él era uno de los 12, alguien que caminó con Jesús, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, su fin trágico ilustra las consecuencias devastadoras de la traición y del remordimiento sin un verdadero arrepentimiento. Su muerte contrasta fuertemente con el arrepentimiento de Pedro tras negar a Cristo, mostrando dos caminos divergentes tras una gran falla. Antes incluso de la era apostólica, las escrituras hebreas ya contenían relatos de figuras proféticas que enfrentaron persecución y muerte por su fidelidad a Dios. Estas narrativas del Antiguo Testamento crearon un precedente para el concepto de martirio, mostrando que el enfrentamiento entre la palabra de Dios y los poderes terrenales era un tema recurrente en la historia de la fe. Estas historias habrían sido bien conocidas por los apóstoles, preparándolos para sus propios destinos. Uno de los ejemplos más prominentes es el del profeta Isaías. Aunque la Biblia no describe su muerte,
Una fuerte tradición judía, registrada en textos como la Ascensión de Isaías, afirma que fue martirizado durante el reinado del perverso rey Manasés de Judá. Según la tradición, para escapar de la persecución, Isaías se escondió en el tronco hueco de un árbol, pero fue descubierto. Manasés entonces ordenó que lo cerraran por la mitad, junto con el árbol. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, por sus lamentaciones sobre el destino de Judá, también enfrentó una persecución implacable. Fue golpeado, puesto en el cepo, arrojado a una cisterna fangosa y encarcelado por sus profecías impopulares. Aunque la Biblia no registra su muerte, la tradición cristiana, citada por Tertuliano, afirma que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas exiliados en Egipto, que se cansaron de sus reprensiones. Otro ejemplo es el profeta Zacarías, hijo de Joiada, cuya muerte es mencionada por Jesús en el Evangelio de Mateo. Según el relato en Sugnu Crónicas 24, Zacarías reprendió al rey Joás y al pueblo por apartarse de Dios. En respuesta, conspiraron contra él y lo apedrearon hasta la muerte en el patio del templo del Señor, un acto de sacrilegio extremo. Estas historias de profetas del Antiguo Testamento que fueron cerrados, apedreados y perseguidos por hablar la verdad al poder, establecieron un patrón de sufrimiento redentor. Proporcionaron un contexto teológico para los primeros cristianos, ayudándolos a entender sus propios sufrimientos. La figura que sirve como el puente más directo entre los profetas del Antiguo Testamento y la era del Nuevo Testamento es, sin duda, Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, es una figura de transición monumental cuya vida y muerte hacen eco de los destinos de los profetas antiguos y prefiguran los de los apóstoles. Su predicación austera y su llamado intransigente al arrepentimiento lo pusieron en una ruta de colisión directa con la autoridad política de su época, personificada en el tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. El conflicto, según lo narrado en los evangelios de Mateo y Marcos, comenzó cuando Juan el Bautista condenó públicamente el matrimonio de Herodes con Herodías, que era esposa de su hermano, Felipe. Esta reprensión pública a un gobernante era un acto de extrema valentía y peligro. En respuesta, Herodes, influenciado por Herodías, ordenó arrestar a Juan y lo encarceló en la fortaleza de Maquero. La muerte de Juan el Bautista ocurrió de manera dramática y caprichosa. Durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, Salomé, danzó para el tetrarca y sus invitados. Encantado, Herodes le prometió, bajo juramento, darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre vengativa, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Atrapado por su juramento precipitado y por la presión social de sus invitados, Herodes, aunque reacio, ordenó la ejecución. Un guardia fue enviado a la prisión para decapitar a Juan y su cabeza fue entregada a Salomé, quien la llevó a su madre. La muerte del último y mayor profeta del Antiguo Testamento no fue el resultado de un proceso teológico, sino de una intriga palaciega y una venganza personal. La decapitación de Juan el Bautista, por orden de un gobernante títere de Roma, marcó el inicio de una nueva fase. Si el precursor fue asesinado por decir la verdad al poder, sus seguidores podrían esperar lo mismo. Su muerte sirvió como un presagio sombrío para los discípulos de Jesús, demostrando que el camino de la fidelidad sería inevitablemente un camino de confrontación con un mundo hostil. El sacrificio de Juan estableció un patrón que sería seguido por casi todos los apóstoles. El tema de las muertes impactantes en la Biblia no se limita solo a los martirios por persecución. Existe otra categoría de fines trágicos, aquellos que resultan de un desvío espiritual.
una caída de la gracia. El ejemplo más notable y complejo de esta trayectoria es el del rey Salomón. Su historia no termina con la espada o la cruz, sino con un declive melancólico que sirve como una profunda lección sobre la fragilidad de la sabiduría humana sin fidelidad a Dios. Salomón comenzó su reinado con una promesa inmensa. Bendecido por Dios con una sabiduría sin precedentes, gobernó durante la era dorada de Israel, construyendo el magnífico templo en Jerusalén y estableciendo una reputación internacional de justicia y conocimiento. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría. Sin embargo, los mismos elementos que contribuyeron a su gloria también sembraron las semillas de su caída. El relato bíblico en 1 Reyes 11 detalla su declive. Para consolidar alianzas políticas, Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, princesas de Egipto, Moab, Amón y otras naciones. La ley mosaica prohibía estrictamente tales uniones, no por prejuicio racial, sino por el peligro de la idolatría. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En su vejez, sus esposas le pervirtieron el corazón para seguir a otros dioses. El hombre que construyó el gran templo para el Dios de Israel comenzó a construir altares para dioses paganos como Astoret y Moloc, llegando incluso a participar en sus rituales de adoración. Este acto de apostasía fue una traición directa a su alianza con Dios. La sabiduría que le fue dada para gobernar al pueblo de Dios fue utilizada para justificar y facilitar la idolatría en el corazón del reino. La muerte de Salomón, aunque aparentemente pacífica, fue impactante en su contexto espiritual. Murió tras un reinado de 40 años, pero su legado ya estaba manchado. Dios informó a Salomón que, como consecuencia de su desobediencia, el reino sería dividido tras su muerte. El fin de Salomón es un recordatorio sombrío de que la grandeza y la sabiduría no son garantías contra el fracaso espiritual, y que el declive puede ser tan trágico como una muerte violenta. Al examinar las narrativas sobre las muertes impactantes de figuras bíblicas, desde los martirios de los apóstoles hasta el declive de Salomón, surge un patrón. Estas historias no fueron preservadas simplemente como registros históricos mórbidos. Tienen un profundo significado teológico y sirvieron como pilares para la formación de la identidad de las comunidades de fe judía y cristiana a lo largo de los siglos. El martirio de los apóstoles en particular fue fundamental para el cristianismo primitivo. La palabra mártir proviene del griego martis, que significa testigo. La disposición a morir por su creencia en la resurrección de Jesús era vista como el testimonio final y más poderoso. Estas historias transformaron el sufrimiento y la muerte, antes vistos como signos de derrota, en símbolos de victoria espiritual y fidelidad suprema. Aquí tienes la traducción al español del segmento proporcionado del guión, manteniendo el tono, la precisión y el impacto emocional del texto original. He traducido desde el inicio del pasaje sobre la validación de la autenticidad de la mensaje apostólica hasta el final del segmento, incluyendo las reflexiones sobre el impacto cultural y teológico de los martirios. Si necesitas que continúe con alguna otra parte, que resuma o que adapte algo en particular, dime. Estas narrativas también validaron la autenticidad del mensaje apostólico. La lógica era simple y poderosa. ¿Por qué hombres soportarían torturas y muertes tan terribles por algo que sabían que era una mentira? Su perseverancia ante la muerte fue interpretada como la prueba definitiva de su convicción. Para las generaciones posteriores de cristianos que enfrentaban sus propias persecuciones, estas historias ofrecían un modelo de valentía y esperanza. Por otro lado, historias como la de Salomón o Judas Iscariote sirven como contrapuntos esenciales. Advierten sobre los peligros internos de la fe, el compromiso, la codicia, el orgullo y la desesperación. Muestran que la batalla espiritual
no se libra solo contra enemigos externos, como emperadores y procónsules, sino también dentro del corazón humano. La tragedia espiritual puede ser tan devastadora como la violencia física. Juntas, estas narrativas crean una teología de la resiliencia. Presentan una visión del mundo donde la fe es constantemente puesta a prueba, donde el compromiso tiene un costo y donde el sacrificio y la perseverancia son centrales para el viaje espiritual. No ofrecen una vida fácil, sino una vida con propósito, digna de ser vivida y, en algunos casos, digna de ser entregada. El impacto de estas historias moldeó la ética y el coraje de innumerables personas. Reflexionar sobre estas historias de martirio y sacrificio nos invita a una aplicación práctica en nuestras propias vidas, independientemente de nuestro contexto. El primer paso es reconocer el valor de la convicción. En un mundo que a menudo valora la conveniencia y el conformismo, las historias de los apóstoles nos desafían a identificar cuáles son nuestros principios innegociables. ¿Qué es tan importante para nosotros que estaríamos dispuestos a enfrentar dificultades por ello? Un segundo paso práctico es el estudio profundo y honesto de las fuentes. En lugar de aceptar pasivamente las leyendas, podemos embarcarnos en una investigación personal. Esto puede implicar la lectura de los textos bíblicos relevantes, como el Libro de los Hechos, y la exploración de escritos de historiadores de la Iglesia primitiva, como Eusebio. Distinguir entre lo que está registrado bíblicamente, lo que es una tradición sólida y lo que es una leyenda posterior, desarrolla el pensamiento crítico y profundiza nuestra comprensión. Para aquellos interesados en ir más allá, recursos como comentarios bíblicos, diccionarios de historia de la Iglesia y obras académicas sobre el cristianismo primitivo pueden ofrecer perspectivas valiosas. Libros de autores como F. F. Bruce o N. T. Wright proporcionan análisis accesibles pero académicamente rigurosos sobre el mundo del Nuevo Testamento, ayudando a contextualizar las luchas enfrentadas por los primeros cristianos y sus líderes. Es fundamental, sin embargo, abordar este tema con humildad y respeto. Estas no son solo historias de acción o suspenso, son relatos sobre personas reales que vivieron, sufrieron y murieron por sus creencias. La aplicación no es buscar el martirio, sino cultivar el coraje, la integridad y la resiliencia en nuestros desafíos diarios, inspirados por la fuerza demostrada por ellos en sus pruebas extremas. Finalmente, la reflexión sobre estas narrativas puede llevarnos a una mayor apreciación por la libertad de creencia que muchos de nosotros disfrutamos hoy. La historia de los apóstoles es un recordatorio sobrio del alto precio que se pagó por esa libertad. Esto puede inspirarnos a valorar y defender activamente ese derecho, no solo para nosotros mismos, sino para todos, promoviendo un diálogo respetuoso y una convivencia pacífica entre diferentes visiones del mundo. Al aplicar estas lecciones, es crucial mantener expectativas realistas sobre los resultados. El estudio de estas historias no promete una transformación instantánea ni una vida libre de problemas. El objetivo no es replicar las circunstancias del siglo, sino extraer principios atemporales de coraje, convicción e integridad. Los resultados se manifestarán gradualmente en el fortalecimiento del carácter y la claridad de propósito. Es importante recordar que el viaje espiritual es un proceso continuo, no un evento único. Así como los apóstoles crecieron en su fe y comprensión con el tiempo, nuestro propio desarrollo será gradual. Habrá momentos de duda y dificultad como ellos los tuvieron. El valor está en la perseverancia, en la disposición a aprender de los errores y seguir avanzando, inspirados por estos ejemplos históricos. No esperes que la comprensión completa de estas narrativas complejas llegue rápidamente. La distinción entre historia, tradición y teología requiere paciencia y estudio diligente.
Los resultados esperados no son respuestas definitivas para cada pregunta, sino un aprecio más profundo por la complejidad de la historia y una fe más informada y resiliente, capaz de lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad. Te invitamos a comprometerte auténticamente con este contenido. ¿Cuál de estas historias de sacrificio o declive resonó más contigo y por qué? Compartir tus reflexiones en los comentarios puede enriquecer la comprensión de toda la comunidad. El diálogo respetuoso nos ayuda a procesar estos temas profundos y a descubrir nuevas perspectivas juntos, transformando la visualización pasiva en una exploración activa. En última instancia, el valor entregado por este viaje no está en conocer los detalles macabros de las muertes, sino en comprender el poder de la convicción humana y de la fe. Estas historias nos desafían a vivir de manera más intencional, a considerar nuestro propio legado y a encontrar fuerza en la resiliencia de aquellos que vinieron antes de nosotros, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. El análisis detallado del fin de la vida de figuras bíblicas prominentes nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la fe y el compromiso. Vimos que la mayoría de los apóstoles, según tradiciones consistentes y antiguas, enfrentaron martirios violentos como consecuencia directa de su misión. Sus muertes por crucifixión, decapitación, desollamiento o lanza no fueron vistas como fracasos, sino como el testimonio supremo de su creencia inquebrantable en la resurrección de Cristo. Exploramos las fuentes que sustentan estas narrativas, aprendiendo a diferenciar entre los relatos bíblicos directos, como los de las muertes de Santiago y Esteban, y las tradiciones de la Iglesia primitiva que, aunque no canónicas, proporcionaron inspiración y un sentido de identidad para las generaciones futuras de cristianos. Esta distinción es crucial para una comprensión honesta y académicamente responsable del tema, evitando el sensacionalismo y respetando la complejidad histórica. También contrastamos estos martirios con otros tipos de fines impactantes, como el trágico declive espiritual del sabio rey Salomón y la desesperación de Judas Iscariote. Estas historias sirven como advertencias poderosas, recordándonos que los mayores desafíos a la fe pueden venir tanto de dentro como de fuera. Resaltan la importancia de la vigilancia espiritual y la humildad, incluso para aquellos en posiciones de gran sabiduría o cercanía con lo divino. La jornada por los destinos de estas figuras, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el apóstol Juan en su exilio, revela un tema unificado: el costo del discipulado. La mensaje central de la Biblia nunca prometió un camino fácil. Por el contrario, retrató consistentemente una realidad donde la fidelidad a Dios a menudo lleva al conflicto con los sistemas de poder del mundo, exigiendo coraje, perseverancia y a veces el sacrificio final. Concluimos esta exploración no con todas las respuestas, sino con un aprecio más profundo por la resiliencia de la fe humana. Si este análisis te ha traído una nueva perspectiva sobre la profundidad y el costo del compromiso espiritual, considera compartir este video con otras personas que también buscan entender estas narrativas complejas. La búsqueda de conocimiento y el diálogo respetuoso son fundamentales para mantener estas historias relevantes e inspiradoras en nuestro tiempo. Las historias de los martirios, llenas de detalles gráficos y testimonios de fe inquebrantable, no eran solo registros históricos. Se convirtieron en la columna vertebral de la teología de la perseverancia en la iglesia primitiva. En un mundo donde la conversión podía significar una sentencia de muerte, estas narrativas ofrecían un poderoso ejemplo. Demostraban que la fe en Cristo trascendía el dolor físico y la propia mortalidad, un mensaje crucial para comunidades que vivían bajo constante amenaza. El propósito teológico iba más allá del simple aliento.
Las muertes de los apóstoles eran vistas como la imitación final de Cristo, el imitatio Christi. Al sufrir y morir por su fe, completaban su testimonio, sellando con sangre las verdades que predicaban. Esto solidificaba la autenticidad de su mensaje, transformando a cada apóstol en una semilla para la fe de futuras generaciones, probando que el Evangelio valía no solo la vida, sino también la muerte. Estos relatos también funcionaban como un poderoso contraste con la cultura romana que valoraba el poder, la gloria y la autopreservación. El mártir cristiano, por otro lado, encontraba gloria en la humildad, poder en la debilidad y vida eterna en la muerte terrenal. Esta inversión de valores era un testimonio radical que desafiaba las propias bases del imperio, presentando un nuevo tipo de héroe, cuya fuerza no venía de la espada, sino de la convicción espiritual. La circulación de estas historias también ayudó a unificar una iglesia geográficamente dispersa. Un cristiano en Roma podía sentirse conectado con un hermano en Éfeso al escuchar sobre el sacrificio de Pablo o Juan. Se creaba una identidad colectiva de sufrimiento y esperanza, una comunión de los santos que trascendía fronteras y culturas, fortaleciendo los lazos de la comunidad cristiana frente a un mundo a menudo hostil e incomprensible. Así, el registro de cómo murieron los apóstoles evolucionó de una simple crónica a un instrumento pedagógico y espiritual fundamental. Estas narrativas no solo contaban el fin de una vida, sino que también definían lo que significaba vivir una vida de fe auténtica. El legado de estas muertes, por lo tanto, no está solo en los hechos históricos, sino en la forma en que moldearon la identidad y la resiliencia del cristianismo durante siglos. El legado de estas narrativas de martirio se extendió mucho más allá de los círculos teológicos, grabándose profundamente en la cultura, el arte y la identidad del mundo occidental. Catedrales majestuosas fueron erigidas sobre las supuestas tumbas de apóstoles como Pedro y Santiago, convirtiéndose en centros de peregrinación que atraían a fieles de todo el mundo. El viaje a estos lugares sagrados era, en sí mismo, un acto de devoción, un eco del propio viaje de fe y sacrificio de los mártires. El arte sacro se convirtió en uno de los principales vehículos para la difusión de estas historias. Pinturas de Caravaggio que retratan la crucifixión de Pedro o la decapitación de Pablo no eran solo obras maestras estéticas, eran sermones visuales. Capturaban la intensidad del momento, la humanidad y la divinidad entrelazadas en el sacrificio, permitiendo que incluso los analfabetos comprendieran la profundidad del compromiso exigido por la fe y la promesa de la gloria celestial. La influencia también se puede ver en la propia nomenclatura. Innumerables iglesias, ciudades e incluso personas fueron nombradas en honor a estos apóstoles mártires, perpetuando su memoria en el tejido cotidiano de la sociedad. Cada San Pablo, San Pedro o Santiago llevaba consigo el peso y la inspiración de una historia de sacrificio supremo, un recordatorio constante de los fundamentos sobre los cuales la fe fue construida a lo largo de los siglos. Además, la propia idea del martirio como el testimonio máximo influyó en el pensamiento sobre el coraje, la convicción y la resistencia civil. Aunque el contexto es diferente, el arquetipo del individuo que se mantiene firme en sus creencias frente a un poder opresor, dispuesto a enfrentar las últimas consecuencias, resuena a través de la historia en movimientos por derechos civiles y libertad, mostrando cómo estos relatos antiguos continúan resonando con la lucha humana por la verdad y la justicia. De esta manera, las muertes de los apóstoles trascendieron sus contextos históricos y se convirtieron en símbolos universales. No son solo eventos del pasado,
sino narrativas vivas que siguen informando nuestra comprensión de la fe, el sacrificio y lo que significa vivir por algo más grande que uno mismo. Esta relevancia perdurable nos invita a preguntarnos qué tienen aún estas historias para decirnos hoy en nuestro mundo tan diferente. En un mundo moderno, a menudo escéptico y secular, la pregunta sobre la relevancia de estas muertes impactantes de figuras bíblicas se vuelve aún más apremiante. ¿Por qué historias de sufrimiento de hace 2 milenios aún capturan nuestra imaginación? La respuesta tal vez radique en su capacidad para tocar cuestiones humanas fundamentales que trascienden el tiempo. La búsqueda de propósito, la naturaleza de la convicción y el enfrentamiento con nuestra propia mortalidad. Estas narrativas nos obligan a confrontar el poder de la creencia. En una era de incertidumbres, ver ejemplos de individuos que estaban tan convencidos de su verdad, que sacrificaron todo por ella es, como mínimo, provocador. Independientemente de si compartimos o no la misma fe, la fuerza de su convicción nos desafía a examinar nuestras propias creencias y a preguntarnos por qué estaríamos dispuestos a tomar una postura firme en nuestras vidas. Además, las historias de los martirios ofrecen una perspectiva radical sobre el éxito y el fracaso. En una cultura que a menudo mide el valor por la riqueza, el poder o la popularidad, las biografías de los apóstoles presentan un modelo alternativo. Su éxito no se midió por la comodidad de sus vidas, sino por el impacto de sus muertes y la durabilidad de su mensaje, sugiriendo que el verdadero legado no es lo que acumulamos, sino lo que transmitimos. El estudio de cómo murieron los apóstoles también sirve como un recordatorio histórico de la complejidad y a veces de la brutalidad de la experiencia humana. Estas no son fábulas pulidas, son relatos que involucran persecución política, conflicto religioso y dolor real. Analizarlos nos ayuda a entender mejor las dinámicas de poder y creencia que moldearon no solo el cristianismo, sino la propia civilización occidental, ofreciendo lecciones valiosas sobre tolerancia y persecución. Por lo tanto, la exploración de estas muertes no es un mero ejercicio de curiosidad histórica o devoción religiosa. Es un diálogo con el pasado que ilumina el presente. Nos invita a una reflexión profunda sobre el precio de las ideas y la resiliencia del espíritu humano, mostrando que detrás de las capas de mito y tradición hay verdades sobre el coraje y el sacrificio que continúan inspirándonos a buscar un sentido más profundo en nuestras propias jornadas. Reflexionar sobre estas historias puede ser más que un ejercicio intelectual, puede convertirse en una práctica de introspección. Un primer paso práctico es profundizar en las fuentes primarias y secundarias con una mirada crítica y abierta. Leer los relatos en los Hechos de los Apóstoles, así como los escritos de historiadores como Eusebio de Cesarea o Flavio Josefo, puede proporcionar un contexto más rico, distinguiendo lo que es bíblicamente canónico de lo que es tradición posterior. Como un recurso adicional, considera explorar obras académicas que analicen el cristianismo primitivo. Libros de historiadores y teólogos modernos pueden ofrecer perspectivas equilibradas sobre la historicidad de estos eventos, ayudando a separar los hechos documentados de las leyendas piadosas. Esto no disminuye la fe, sino que la enriquece con una comprensión más profunda del complejo entorno en el que ocurrieron estos eventos, respetando tu inteligencia como buscador de la verdad. Es crucial abordar estas narrativas con expectativas realistas. El objetivo no es replicar el martirio, sino entender el principio de la convicción. Los resultados de esta reflexión no son inmediatos ni milagrosos. Se trata de un proceso gradual de fortalecer las propias convicciones éticas y espirituales, aprendiendo a vivir con más integridad y propósito, inspirado por el coraje de aquellos que vinieron independientemente del camino de vida que sí.
Si este viaje por la historia y el significado de las vidas de los apóstoles resonó contigo, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál historia te impactó? ¿Qué lecciones sobre coraje y fe extraes de estos relatos para los desafíos del siglo XXI? El diálogo enriquece la jornada de todos nosotros, transformando el consumo pasivo de información en una comunidad activa de aprendizaje y crecimiento mutuo. Al final, el mensaje perdurable de estas muertes no es sobre el sufrimiento en sí, sino sobre lo que lo trasciende. Una fe tan profunda que transforma un fin trágico en un testimonio eterno de esperanza. Nos recuerdan que el valor de una vida no está en su duración, sino en su dedicación a una verdad mayor. Que podamos encontrar en nuestras propias vidas una convicción que nos dé propósito y coraje.